Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Román y a continuación hablaremos de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional. La entrada en vigor del Acuerdo Internacional por el que se instituye la organización señala el nacimiento de la misma. Esta entrada en vigor depende de las condiciones que se establezcan en el acuerdo, por lo que varían de una organización a otra. Este rasgo deriva del hecho de que a través del acuerdo se crea un nuevo sujeto internacional, dotado de una estructura orgánica, permanente, destinada a durar en tiempo y capaz de expresar una voluntad jurídica propia. Las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional. Tienen características propias que las singularizan de otros sujetos. Son creadas por un medio de tratado internacional. Pueden participar en la creación de una nueva organización internacional. Una vez creadas, se diferencian de los estados que le dieron origen. Tienen una voluntad propia, independiente. Su ámbito de competencia no es territorial, sino funcional. Es decir, su competencia se refiere a ciertas materias, como económicas, culturales, políticas, etc. Poseen un derecho interno propio que regula el funcionamiento de sus órganos internos, y su personal en su actividad exterior están regulados por el derecho internacional. La personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomáticas con todos los Estados miembros u otros terceros. Como ejemplo, podemos mencionar a la Organización de las Naciones Unidas, el cual tiene representaciones diplomáticas en casi todos los Estados miembros. Las organizaciones internacionales tienen una estructura interna común para todas ellas, la que la doctrina ha llamado estructura trinitaria orgánica, un órgano representativo de todos los Estados miembros que recibe diferentes denominaciones, entre los cuales encontramos Asamblea General, la Conferencia y el Consejo o Comité de Ministros. La doctrina del derecho internacional tiene una serie de criterios de clasificación de las organizaciones internacionales. La más común es la que distingue a las organizaciones de ámbito universal de las organizaciones de ámbito regional. Organización de ámbito universal. Son aquellas que tienen una competencia general, no importando su región. Entre ellas, tenemos como ejemplos las siguientes: Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y la Organización Mundial de la Salud. Las organizaciones de ámbito regional son aquellas que tienen una limitación territorial en su competencia. Podemos mencionar como ejemplo a la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Sistema Económico Latinoamericano. La razón por la que tienen el rango de internacionales son las siguientes: son creadas por un tratado de acuerdo multilateral o bien por una resolución de una organización internacional ya existente. Poseen una estructura orgánica permanente y una personalidad jurídica propia. La creación de una organización internacional puede responder a fines generales o específicos. En primer caso, las organizaciones actúan sin limitación expresa y en el segundo, actúan en ámbitos o campos claramente definidos. Las organizaciones de fines generales son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a un ámbito concreto de cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que estimen útiles, bien, sin ninguna limitación explícita. Este sería el caso de la ONU.
Las organizaciones de fines específicos desarrollan sus actividades dentro de unos ámbitos bien definidos. Las organizaciones parecidas a las estatales son sujetos de derecho internacional. En esta categoría comprendemos a la Iglesia Católica y a la Soberana Orden Malta. En el ejercicio de su subjetividad internacional, la Iglesia Católica realiza tratados internacionales, denominados concordatos, y tiene derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos. Los documentos que regulan la constitución y funcionamiento de la Iglesia Católica son los pactos de Letrán y su ley fundamental. La Iglesia Católica, como poder material, cuenta con una plena organización que le permite tener una estructura interna e internacional y una indudable subjetividad internacional, aunque no se considere una organización estatal. La Soberana Orden Malta es un fenómeno de derecho internacional, pues por una parte, su manifestación de subjetividad internacional es clara y por otra, guarda cierta dependencia religiosa con la Iglesia Católica. Sin embargo, esta le otorga amplia independencia. Por ejemplo, la Soberana Orden tiene acreditado ante la Iglesia Católica un representante de carácter diplomático. Los órganos no gubernamentales pueden ser colegiados y unipersonales. Se integran con personas que ejercen sus funciones a título individual, formalmente independientes de los Estados miembros de la organización o cualquier otro. Los órganos no gubernamentales pueden estar compuestos de agentes internacionales o representar fuerzas políticas y sociales de los Estados miembros. Los órganos gubernamentales están compuestos por representantes de gobiernos de los Estados miembros. Entre los órganos intergubernamentales puede haberlos de composición plenaria y electiva. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.